Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Locos por Amor. Somos jóvenes enamorados del Señor. En el tema, el día de hoy, servicio de oración para la sanación racial en nuestro país. Y con esto, comenzamos. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Una invitación del Santo Padre Papa Francisco hacia los jóvenes y Cristo Rey Radio. Apoya ese lío de los jóvenes. Apoya ese lío de los jóvenes. Presentamos Locos por Amor como parte de la programación juvenil de Cristo Rey Radio. Todos listos. Arrancamos Locos por Amor. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Locos por Amor, porque somos jóvenes enamorados del Señor. Les saluda su amigo Andrés López. Y en este momento, como ya es costumbre, queremos agradecer a todas las personas que se están uniendo con nosotros a través de Facebook Live. Siendo las 3 de la tarde con 44 minutos, estamos completamente en vivo. Así es que les agradecemos a todos ustedes que se unen con nosotros a través de Facebook Live en la página de Locos por Amor. También en este momento queremos agradecer a las diferentes estaciones que retransmiten el programa de Locos por Amor, como lo son Radio Inmaculada en Atlanta, Radio Católica Springfield, Radio San Pío X aquí en El Paso, Texas, y pues también Cristo Rey Radio en el 1110 AM y el 100.7 Canal 3 en alta definición. A todos ustedes, pues quiero agradecerles nuevamente por sintonizar Locos por Amor, Cristo Rey Radio. Como ya saben, Locos por Amor se transmite por Cristo Rey Radio los sábados y los domingos a las 4 de la tarde. Sábados y domingos a las 4 de la tarde por Cristo Rey Radio. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Es un programa un poco con sentimientos encontrados. Yo creo que para nadie es nuevo pues saber lo que ocurrió este pasado sábado, ¿no? En nuestra ciudad del Paso. Así es que todos nos encontramos consternados, todos nos encontramos un poco tristes, todos nos encontramos con sentimientos encontrados, tenemos muchas dudas, muchas preguntas. No nos podemos imaginar cómo esto pudo llegar a suceder en nuestra ciudad, que ha sido una de las ciudades más seguras en Estados Unidos por ya varios años. Así es que pues el día de hoy queremos dedicar este programa especial a todas las personas que fallecieron este pasado sábado, pero también a sus familias. Que Dios les dé un pronto resignamiento, que les dé fortaleza, que les dé paz, que les dé tranquilidad, que les dé fuerza para seguir adelante en este camino. También queremos dedicar este programa en especial a nuestra ciudad del Paso, ¿verdad? Que de cierta manera toda la ciudad se encuentra de luto, como ya lo han dicho varios líderes religiosos, sacerdotes, pastores, pues personas de diferentes religiones que profesan diferentes religiones, diferentes credos, ya lo han dicho. Si nos lastiman a uno, nos lastiman a todos. Así es que pues este programa nuevamente lo vamos a dedicar a todas esas víctimas de este pasado sábado, a sus familias y a nuestra ciudad.
Antes de comenzar el día de hoy, que el día de hoy es un servicio de oración para la sanación racial en nuestro país. Va a ser un momento de oración donde vamos a estar leyendo, meditando diferentes oraciones, vamos a estar escuchando diferentes cantos. Voy a tratar de dar un pequeño mensaje, pero va a ser un momento de oración. Así es que esta hora de Locos por Amor la vamos a dedicar completamente a sanar nuestros corazones, a sanar nuestras heridas, a sanar juntos como ciudad y como país. Y pues antes de comenzar, le voy a pedir a nuestro director si nos puede poner un canto, ¿verdad? Para ir entrando en este momento de oración, de meditación, y juntos, como les digo, como ciudad, poder sanar juntos estas heridas. El racismo ha sido llamado, con razón, el pecado original de Estados Unidos. Sigue siendo una mancha en nuestra vida nacional y continúa causando actos y actitudes de odio, como lo han evidenciado acontecimientos recientes. La necesidad de condenar y combatir las ideologías demoníacas de la supremacía blanca, el neonazismo y el racismo se ha vuelto especialmente urgente en este momento. Nuestro esfuerzo debe ser dirigido y acompañado constantemente por la oración, pero también deben incluir acciones concretas. Las personas de fe invocan al médico divino, Cristo el Señor, para que sane las heridas del racismo en todo nuestro país. Que tus oídos jamás si hubiera. Con esto comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos todos. ¿Hasta cuándo, oh Señor, debemos esperar a que se levante la justicia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, debemos esperar antes de que los pobres tengan lo suficiente para alimentar a sus familias, un trabajo decente para proteger a sus seres queridos y atención médica para sobrevivir la desigualdad económica que reprime nuestras oportunidades de vivir mejor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor, debemos esperar por una reforma migratoria para que los inmigrantes que escapan la violencia, la amenaza de muerte y la pobreza sean bienvenidos con dignidad de hermanos y hermanas? ¿Hasta cuándo debemos esperar, Señor, para que las guerras terminen y la violencia se detenga? ¿Hasta cuándo, oh Señor, tendrán que esperar las personas de color para ser tratadas con dignidad y respeto, no como ciudadanos de segunda clase, para que así la belleza de cada persona enriquezca el bien de todos? ¿Hasta cuándo, oh Señor, debemos esperar para poner fin a la obsesión adictiva que tenemos por las armas y así detener la matanza de personas inocentes? ¿Hasta cuándo, oh Señor, debemos esperar para ver a nuestra sagrada tierra sanar de toda contaminación y negligencia? ¿Hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo debemos esperar antes de que borremos la cicatriz del racismo de nuestro país? ¿Hasta cuándo, Señor, debemos esperar para que las contribuciones y los dones de todas las mujeres sean respetadas y honradas? ¿Hasta cuándo, oh Señor, debemos esperar para ver puentes de amistad en lugar de muros hostiles y de separación a lo largo de nuestra frontera?
¿Hasta cuándo, oh Señor, debemos esperar a que los pobres tengan el lugar que les corresponde en la mesa de la justicia? ¿Hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo? No por mucho, dice el Señor, no por mucho. No por mucho cuando estás listo para resistir el status quo y trabajar para convertirnos en una humanidad mejor que beneficie a todos, comenzando con los más pobres entre nosotros. No por mucho, dice el Señor, cuando te enfrentes a la violencia con la paz, cuando enfrentes a tus demonios con tus mejores ángeles, cuando lleves amor incluso para tus enemigos. No por mucho, dice, no por mucho, dice el Señor. Cuando vivas en solidaridad con aquellos que luchan diariamente por sobrevivir, para que todos podamos ser uno en nuestra lucha por los derechos humanos y la dignidad humana. No por mucho, no por mucho. No por mucho cuando le des la bienvenida al extranjero y acojas a todas las personas, negras, morenas, blancas, indígenas, americanas, protestantes, católicas, budistas, musulmanas, judías, hindús, de todas culturas, de todos los credos y etnias, como hermanos y hermanas, iguales en dignidad y belleza. No por mucho, cuando te involucras en la lucha no violenta por los derechos humanos, por los encarcelados, por los dreamers, los solicitantes de asilo, los desamparados, los trabajadores agrícolas, las comunidades LGBTQ, las amas de casa, los sindicatos de trabajadores maltratados, el drogadicto, los padres y madres solteras y aquellos tratados como personas desechables. No por mucho, dice el Señor, cuando conviertes tu indiferencia en tu compromiso apasionado para amar más profundamente y transformar ese amor en acción política en nombre de los pobres que luchan. No por mucho, no por mucho. Señor, nos impacientamos, nos cansamos de pelear, nos enojamos y perdemos el rumbo. Inspíranos este día con tu gracia sanadora, tu espíritu de esperanza y tu visión de justicia. Porque tu justicia limpia nuestros corazones del racismo. Tu amor es más fuerte que el odio. Tu paz nos une. Tu misericordia sana nuestras divisiones y tu presencia supera nuestros temores. Inculca en nuestros corazones un deseo valiente y apasionado para cambiar las cosas que causan sufrimiento a los demás, especialmente a los más pobres. Ayúdanos a traer paz, justicia, sanación y unidad a nuestra tierra. Haznos personas de gran esperanza para restaurar nuestras comunidades, hacer la mejor versión de ellas mismas, para que todo lo que hagamos sea una señal de tu bendición para nosotros. Te agradecemos, Señor, esta tarde por estar con nosotros en nuestra lucha por la justicia, en nuestra solidaridad y esperanza, en nuestro compromiso de construir una nueva comunidad más justa y bella. Oramos en tu santo nombre. Amén. Toda la pura inocencia valiente, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola y sin haber hecho lo suficiente. Que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola y sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios
Después de que una garra me arañó esta suerte, solo le pido a Dios que el justo no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no olvidan fácilmente. Si un traidor puede más que unos cuantos. Esa oración inicial que acabamos de hacer es por el padre Arturo Bañuelos, sacerdote de la parroquia de San Marcos. Pero en este momento vamos a meditar un poco sobre la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces esto, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parecen que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien. Entonces hemos escuchado el Evangelio de San Lucas. Y en esta parábola o en esta historia escuchamos cuando el buen samaritano ayuda a esa persona que está herida, ¿verdad? Que ha caído en manos de ladrones, lo han golpeado, lo han herido, y pasa el sacerdote, pasa el levita y nadie se detiene, sino que después viene el samaritano y es el que lo ayuda. Entonces, en este momento, como les digo, este es un servicio de oración, es un servicio de sanación de sanación racial en nuestro país. Y vamos a escuchar un poco de la reflexión pastoral. ¿Qué es lo que dicen los obispos de Estados Unidos respecto al racismo? Que si ustedes no sabían, los obispos hace como un año, poquito menos de un año si no me equivoco, los obispos de Estados Unidos han creado un comité especial que se dedica a tratar el pecado del racismo, así lo han llamado. Un comité
respecto al pecado del racismo. Es que vamos a ver qué es lo que dicen los obispos. Dice, como escuchamos en la lectura del Evangelio, se plantea la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús está listo y responde con una parábola. A menudo Jesús usaba parábolas para arrojar luz, aportar nuevas perspectivas y provocar un cambio en los corazones de los oyentes. Escuchamos que alguien es robado, golpeado y herido. Dos pasaron caminando ignorando al hombre herido, pero un tercero acudió en ayuda del hombre, a quien cuidó de sus heridas y procuró un alojamiento seguro. Él era el buen prójimo. Estaba actuando como Jesús, haciendo lo que Dios requería. Teniendo esto en cuenta, consideramos el escenario que presenciamos hoy, en que el racismo persiste en nuestras comunidades y en nuestra iglesia. Demasiadas personas caminan junto a las víctimas del racismo, sin mirar profundamente sus heridas o el dolor infligado contra ellas. Muchas de estas heridas se han encadenado durante siglos. Las continuas disparidades de hoy en educación, vivienda, empleo, bienestar económico y liderazgo no están desconectadas de la vergonzosa historia de esclavitud y racismo sistemático de nuestro país. Cualquier acto de racismo hiere al perpetrador y a la víctima, amenazando la dignidad de ambos. El no actuar para terminar con el racismo sistemático, que a menudo es alentado en nuestras leyes políticas y estructuras, daña a los que son victimizados y nos niega a todos la oportunidad de beneficiarnos de los dones de la diversidad. Entonces los obispos aquí nos están diciendo que como cuando el buen samaritano ayudó a esa persona que había sido herida, estaba actuando como Jesús, haciendo lo que Dios requería. Hace poco daba una plática y yo les comentaba a las personas que estaban ahí presentes. Nosotros como cristianos, el preocuparnos por la doctrina social de la iglesia, el preocuparnos por ciertas cosas que están pasando en nuestra ciudad, el preocuparnos por ciertos aspectos que están pasando en el mundo donde vivimos, es parte de nuestra identidad. Como cristianos, la palabra cristianos significa pequeños cristos. Si nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que comportarnos como Cristo. Cristianos, pequeños cristos. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿De qué forma estoy viviendo mi vida? El preocuparnos por los demás, el preocuparnos por cuestiones sociales, es parte de nuestra identidad. Y yo les compartía el pasaje de Mateo 25. Mateo 25, que ustedes saben, es uno de los pasajes más conocidos en nuestra iglesia. Lo leemos a cada rato. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a verme. Y las personas preguntarán: ¿cuándo te vi hambriento y te di de comer? Sediento y te di de beber. ¿Cuándo te vi forastero y te recibí? O desnudo y te cubrí. O enfermo o en la cárcel y te fui a ver. Y el rey responderá: cuando le hicieron por uno de mis hermanos o hermanas más pequeños, a mí me lo hicieron. Es parte de nuestra identidad como cristianos. El preocuparnos por esa persona que sufre. El preocuparnos por los menos favorecidos. Por los que están enfermos.
por los que no tienen a nadie con quien platicar. Eso es parte de nuestra identidad. Y este pasaje, el de Mateo 25, comienza diciendo cómo el rey separará a las ovejas de los cabritos, ¿no? A las ovejas de los cabritos. Y yo les preguntaba, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre la oveja y los cabritos? ¿No? Esto una vez lo aprendí de uno de los diáconos, o del diácono Jesús. Las ovejas hacen ba, ba. Los cabritos hacen me. Entonces mi pregunta es, ¿de qué forma estás viviendo tu vida? ¿Eres una oveja o eres un cabrito? ¿Eres de las personas que dicen, vamos a ayudar a los demás, vamos a construir un mundo mejor, vamos a trabajar por nuestra iglesia? ¿O eres de los que dicen, nadie me quiere, todos me odian? Tenemos que analizar nuestra forma de vivir. Tenemos que analizar de qué forma estamos viviendo nuestra vida. Si estamos viviendo nuestra vida como cristianos, como pequeños cristos. Hay un dicho muy famoso que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y Jesús, la mayor parte de su vida estuvo con enfermos, con prostitutas, con leprosos, con todas esas personas con las que nadie quería estar. Así es que hay que preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra vida. Los obispos continúan con la parábola del buen samaritano y dice, la parábola de Jesús nos llama a nuestras obligaciones como cristianos de ser un buen prójimo, el que se detiene a ayudar a los heridos, el que no duda en aceptar la responsabilidad de sanar. Los signos de este tiempo nos piden que despertemos, nos pongamos de pie y alcemos nuestra voz cuando veamos racismo. Así es como amamos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Así es como actuamos como Jesús. Así es como practicamos la justicia y amamos la lealtad. Así es como hacemos un alojamiento seguro para todos. Así es como empezamos la sanación del racismo en nuestro país, escribiendo una nueva parábola de justicia racial para este tiempo. Los obispos de Estados Unidos enseñan, el racismo es un pecado que divide a la familia humana, borra la imagen de Dios en algunos miembros específicos de esa familia y viola la dignidad humana fundamental de los llamados a ser hijos del mismo Padre. En el desafío del racismo hoy, la carta pastoral del cardenal Wuerl y la iglesia en Washington escribe, para abordar el racismo debemos reconocer dos realidades, que este mal existe en una variedad de formas, algunas más sutiles y otras más obvias, y que hay algo que podemos hacer al respecto. Debemos enfrentar este problema con la convicción de que de alguna manera personal todos podemos contribuir a resolverlo. El pecado del racismo es malo y debe ser desterrado. Demasiadas veces la mala educación ha bloqueado la senda racial, la sanación racial. Demasiadas veces la apatía ha obstaculizado el camino a la sanación racial. Las personas de fe están llamadas a atender las heridas del racismo con oración y acción, a pesar del dolor, a la sanación, transformando los sistemas y estructuras que perpetúan la injusticia. Como dijo el cardenal Wuerl,
debemos reconocer que podemos hacer algo sobre el racismo. Así es que, terminando el mensaje que dicen los obispos sobre el racismo, todos tenemos que reconocer el papel que jugamos en esta sociedad, el papel que jugamos en este mundo donde vivimos. Creo que hemos vivido callados por bastante tiempo, y lo que pasó el sábado no solo afectan a unas personas, sino que nos afectan a todos. Tenemos que reconocer, como dicen los obispos, de que el pecado del racismo existe, y existe de diferentes maneras, como dicen los obispos, de unas maneras sutiles y otras más obvias. Pero lo que pasó el sábado fue un acto de racismo. Lo que pasó el sábado fue un acto de odio. Lo que pasó el sábado fue un acto de terrorismo contra cierto grupo de personas. Tal vez porque no hablan el mismo lenguaje. Tal vez porque tienen un color de piel diferente. Tal vez porque no nacimos en un país. Tal vez porque profesamos diferentes religiones. Pero el racismo existe. Y juntos como familia, juntos como ciudad, juntos como cristianos, como pequeños cristos, tenemos que trabajar para sanar esas heridas. Se está acabando el tiempo de esta primera mitad, pero en la segunda mitad vamos a regresar con un examen de conciencia, de analizar nuestras propias vidas, analizar nuestros propios pensamientos, nuestras propias palabras, nuestras propias acciones, y ver cómo estamos contribuyendo para hacer este mundo un mejor lugar donde vivir, o si estamos contribuyendo al pecado del racismo, que, como les digo, es un pecado que existe y que está vivo, y que, como dicen los obispos, es el pecado original de este país, de Estados Unidos. Así es que antes de ir a un corte, los voy a dejar con un pequeño canto que nos ayude a meditar todo lo que hemos estado escuchando en este momento. ¿Quién me ha dado tanto? Me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Muy bien, pues regresamos a su programa de Locos por Amor. El día de hoy estamos teniendo un programa especial que lo hemos llamado Servicio de Oración para la Sanación Racial en nuestro país, que es un servicio que ustedes pueden encontrar en la página oficial de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos. Y es un llamado que hacen los obispos de Estados Unidos para tocar el tema del pecado del racismo en nuestro país, que es conocido como el pecado original de Estados Unidos, el pecado del racismo. Y en este momento vamos a juntos hacer un examen de conciencia, como ya les preguntaba, y como ya les decía, ¿no? Analizar nuestra vida, analizar la forma en la que estamos viviendo, si estamos viviendo la vida de la forma en la que Cristo quiere que vivamos, o si estamos contribuyendo al pecado del racismo, si estamos siendo ovejas que decimos vamos a ayudar, vamos a trabajar, o si estamos siendo como los cabritos que dicen que nadie me quiere. Y los obispos dicen que la conciencia es el núcleo y sagrario dentro de nosotros, donde estamos solos con Dios y escuchamos su llamado a practicar el bien y evitar el mal, y hacer esto y evitar aquello. Ahora examinemos nuestra conciencia a la luz del pecado del racismo, preguntándonos a nosotros mismos: ¿he amado plenamente a Dios y he amado plenamente a mi prójimo como a mí mismo? ¿En verdad he amado a las personas que me rodean como Dios quiere que las amen? Hay que meditar si nosotros hemos amado, o si hemos usado expresiones que denigran la dignidad de las personas.
Y el segundo punto es: he causado dolor a otros por mis acciones o mis palabras que ofendieron a mi hermano o a mi hermana. He causado dolor a otros por mis acciones o mis palabras que ofendieron a mi hermano o a mi hermana. Muchas de las veces usamos expresiones que, como les digo, denigran el valor de las personas. Muchas de las veces con nuestras palabras causamos un daño irreparable. Así es que hay que analizar si con nuestras palabras o nuestras acciones hemos lastimado a alguien. ¿He hecho lo suficiente para informarme sobre el pecado del racismo? ¿Sobre sus raíces y sus manifestaciones históricas y contemporáneas? ¿He abierto mi corazón para ver cómo el acceso desigual a las oportunidades económicas, empleos, vivienda y educación, sobre la base del color de la piel, la raza o el grupo étnico, ha negado y sigue negando la igual dignidad de los demás? Que preguntarnos: ¿hay personas que viven en esta ciudad del Paso? Hay personas que viven en esta ciudad que no saben que a las 2 de la mañana hay trabajadores del campo que están saliendo a las calles para ir a trabajar en los campos recogiendo chile o nuez o diferentes cosas que se dan aquí en nuestra región. Hay personas que no saben que esos trabajadores del campo les pagan aproximadamente 60 centavos por bote, y es tener que estar agachándose, recogiendo el chile, llenando el bote, y ya que una vez que esté lleno, no sé cuánto pueda pesar, pero irlo y llevar a las plataformas, regresar corriendo, volver a hincar y volverlo a llenar. 60 centavos por bote. Eso quiere decir que esas personas tienen que llenar aproximadamente como 100 botes o más al día para poder lograr el mínimo. El mínimo. Hay personas que no saben que aquí en nuestra propia ciudad, en nuestra propia frontera de Ciudad Juárez y El Paso, durante el tiempo de los braceros, ¿verdad? Muchos mexicanos vinieron a trabajar en los campos, pero antes de que entraran, los rociábamos con pesticida. Hay que informarnos de lo que ha pasado, cuál es nuestra historia. El 4. ¿Hay una raíz de racismo dentro de mí que empaña mi visión de quién es mi prójimo? Hay raíz de racismo dentro de mí. Meditemos. He discriminado a otros. He presenciado alguna vez una ocasión en que alguien cayó víctima del racismo personal, institucional, sistemático o social, y no hice nada o no dije nada, dejando a la víctima sola para afrontar su dolor. Si nosotros hemos visto que alguien ha sido víctima del racismo y no hemos hecho nada, estamos contribuyendo al pecado del racismo. Si después de lo que pasó el sábado no hacemos nada, estamos contribuyendo al pecado del racismo. Si no le escribimos a nuestros legisladores, si no salimos a votar, si no salimos a marchar, a protestar, si no nos involucramos socialmente, estamos contribuyendo al pecado del racismo.
he levantado y ayudado alguna vez a una persona que cayó víctima de racismo personal, institucional, sistemático o social, y pagué un precio por extender la misericordia al otro? ¿Cómo reaccioné? ¿Creció mi fe? ¿Estoy dispuesto a creer aún más en la fe a través de mis acciones? En veces, el alzar la voz, el enfrentarnos a la injusticia, va a traer consecuencias que no van a ser de nuestro agrado. Pero es ahí donde tenemos que amar más. Así como Jesús. Entre más sufrió, más amó. Entre más le dolía, más amaba. Más entregaba. Más gotas de sangre derramaba. Así es que el alzar la voz en contra del racismo es también nuestro deber como cristianos. Reconozco que el racismo se manifiesta en mis propios pensamientos, actitudes, acciones e inacciones individuales. También se manifiesta en estructuras sociales y sistemas injustos que perpetúan siglos de injusticia racial. Por mis acciones individuales y participación en estructuras injustas, busco el perdón y avanzo hacia la reconciliación. Miro dentro de mi corazón y pido la voluntad y la fuerza para contribuir a la sanación del racismo en mi tiempo. Y ahora que todos juntos hemos hecho este examen de conciencia, si hemos contribuido al racismo o no, ahora también todos juntos pidámosle perdón a Dios y todos juntos hagamos un acto de contrición. Si ustedes están en sus hogares y van manejando, hagamos juntos el acto de contrición. Oh mi Dios, me pesa haberte ofendido. Detesto todos mis pecados porque temo la pérdida del cielo y las penas del infierno. Pero más que todo, porque pecando te ofendí a ti, mi Dios, tan bueno y digno de todo mi amor. Resuelvo firmemente con la ayuda de tu gracia nunca más pecar y apartarme de toda ocasión de pecado. Amén. Antes de continuar, voy a pedir en este momento si nuevamente podemos escuchar algún canto y regresamos con las reflexiones finales de este servicio en contra del racismo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una ansiedad que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible.
Muy bien, pues ya estamos llegando casi al final del programa. Y pues ya una vez que le hemos pedido perdón a Dios por este pecado, el pecado del racismo, una vez que hemos analizado nuestras vidas, que hemos hecho el acto de contrición, dicen los obispos que el Papa Francisco nos recuerda que a cada uno de nosotros Dios nos llama por el propio nombre, nos conoce por el nombre, nos mira, nos espera, nos perdona y tiene paciencia de nosotros. Recibir la gracia y el perdón de Dios requiere una respuesta, y el Papa Francisco alienta al creyente, quien experimenta la misericordia divina, se siente impulsado a ser artífice de misericordia entre los últimos y los pobres. Así es que en este momento ahora nos toca actuar. Nos toca ver maneras en las que podemos empezar a cambiar este mundo. Como ya les decía, escribirle a nuestros legisladores, el salir a votar, el ir a marchas y a protestar, el juntos como cristianos tratar de cambiar este mundo donde vivimos. Y como oración final, vamos a hacer este canto que es oración para abordar el pecado del racismo. Será esta oración final, y le pediré al productor si como último canto vamos a poner uno que ha estado sonando mucho últimamente, que es el de Amor Eterno. Pero juntos, oración para abordar el pecado del racismo. Oramos para que la sanación aborde el persistente pecado del racismo, que rechaza la plena humanidad de algunos de tus hijos y los talentos y el potencial que les ha dado. Oramos por la gracia de reconocer los sistemas que no apoyan la dignidad de cada persona, que no promueven el respeto por los que son vistos como otros, que soportan el legado de siglos de discriminación, miedo y violencia. Oramos por las estructuras de gracia, para que los niños de color de Flint y de todos los niños que tengan accesos a agua potable y atención médica. Oramos por estructuras de gracia, para que los niños de color de Mississippi y todos los niños tengan una educación de calidad que les permita desarrollar sus dones. Oramos por estructuras de gracia, para que los niños de color de Camden y todos los niños tengan hogares donde las familias puedan vivir con dignidad y seguridad. Oramos por estructuras de gracia, para que los niños de color de Chicago y todos los niños puedan crecer sin miedo, sin el sonido de disparos. Señor de todos, te pedimos que escuches y respondas nuestras oraciones. Danos ojos para ver cómo el pasado ha dado forma al presente complejo y percibir cómo debemos crear un nuevo camino a seguir, con un nuevo sentido de comunidad que abarque y celebre la rica diversidad de todos, que nos ayude a vivir tu llamado a rechazar el pecado del racismo, la mancha del odio, y buscar una solidaridad compasiva, apoyados por tu gracia y tu amor. También te pedimos, Señor, por todas las personas que fallecieron este sábado pasado en este acto de terrorismo racial, de odio. Te pedimos por sus familias, te pedimos por esta ciudad, para que también nosotros como personas hispanas no tengamos miedo de salir a las calles, no tengamos miedo de ser víctimas de algún ataque de odio racial. Bendícenos, Señor, y acompáñanos siempre. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscuro
Cuando